Yo creo que si quisiera definir mi arte con un mensaje que quede para el mundo, mira, ahí tiene que ver con lo que te decía de la mirada, ¿no? Mirarnos los unos a los otros, pero no mirarnos como vestimos o si tenemos arrugas o si el pelo está así o si tenemos un auto al último modelo, sino mirarnos el alma. Yo creo que ese sería el mensaje de mi trabajo. No olvides mirar tu alma y mirar el alma de los demás, porque más allá de que venimos en forma corpórea, que tomamos una forma corpórea aquí en este mundo tridimensional, que a veces nos hace olvidarnos de ese contacto espiritual, que somos espíritu, ¿no? Eh, Hay que recordar siempre eso, mirarnos el alma, mirarnos el espíritu. Y ese sería el mensaje de mi trabajo artístico, el mirar más allá de lo evidente, pero para poder conectar con lo que realmente importa. Por ejemplo, atrás de una injusticia hay algo que realmente importa, y es que se haga justicia, que no se vuelva a repetir, que miremos al que no tiene, al dolido, al que sufre. Y atrás de la belleza también hay algo, la celebración de la presencia del universo ahí, en esa belleza. Entonces creo que ese sería el mensaje, mirarnos el alma. Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruto de la entrevista. Ok. Hola con todos, con todas y con todes. Bienvenidos a un capítulo más de Arte Oráculo. Eh, Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Michelle Merizalde, una artista plástica ecuatoriana con una trayectoria muy, muy amplia. Y bueno, Michelle, quería primero, antes de que tú te presentes y te explayes, ya que este espacio es para eso, es para ir profundo, es para conectar con nuestro camino, conectar con lo espiritual, conectar con lo sensible también, ¿no? Entonces va a ser tu espacio en el que tú te explayes. Siéntete muy a gusto, tranquila y yo poco a poco puedo ir colocando alguna pregunta o ir direccionando en algún punto, pero la idea es que sea más un proceso profundo tuyo. Y eso, ¿no? También quiero pedirles a las personas que nos están viendo que se suscriban, que si les gusta este contenido, que lo compartan, que visiten también las playlists de Arte Oráculo, donde tenemos más entrevistas con diferentes artistas contemporáneos que dialogan con la espiritualidad. Y además de mi canal de producción de videodanza, donde también tengo en el mismo canal varios trabajos míos. Entonces, bienvenida aquí a este espacio y Gracias. cuéntanos, ¿quién es Michelle Merizalde? ¿Cómo fue su camino con el arte, la espiritualidad? Adelante. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Un gusto estar aquí. Gracias por esta invitación. Saludo a toda tu audiencia. Y bueno, me haces pensar en esto de quién es Michelle Merizalde. Yo diría que en primera es un ser humano, ¿no? Un ser humano que siempre, desde que era pequeñita, siempre estuvo interesada en la conciencia y en la espiritualidad, es decir, en lo que hay detrás de esta conciencia humana que tenemos.
Y mi recuerdo más remoto con el arte es precisamente tener unos 6 años probablemente, y unos vecinos de mis papás que me querían mucho me hicieron una mesa pequeñita con una silla de estas chiquititas. Entonces mi mamá me ponía donde ella estaba y yo me ponía a dibujar. Y una de las cosas que ella me enseñó era mojar los lápices de colores para pintar, mojas la punta y genera un efecto muy bonito. Entonces yo era alucinada con eso y a donde me llevaba yo estaba pintando o estaba leyendo cuando ya era más grande, dibujando, o sea, siempre relacionada con el arte, con la lectura y siempre de alguna manera como era muy tímida, siempre estaba como en las nebulosas, ¿no? Pensando en cosas que no tenían mucho que ver con el diario vivir. Recuerdo que uno de los shocks más fuertes que tuve es, si bien el que todos los niños tienen, ¿no? Que te preguntas qué es la muerte y qué hay detrás de la muerte, pero fue a raíz de que murió un perrito mío envenenado. Y claro, tú empiezas como que ahí a plantearte, te enfrentas ante la muerte de algo que amas y empiezas a plantearte qué hay después. Y esa sensación de, ¿y si no hay nada? ¿Y si todo lo demás es mentira? Y la oscuridad, y dije, no, o sea, esto no puede ser todo lo que hay. Y bueno, pues de ahí empezó mi camino, primero artístico, que no fue lo que estudié inicialmente en la universidad, y luego el arte me llevó a un proceso donde quise profundizar la parte psicológica. Estudié psicología y ahora tengo una maestría en terapias de tercera generación. También trabajo con arte terapia y es como que lo he mandado más hacia la parte perdón, del inconsciente, ¿no? Pero siempre ligado a algo más allá. O sea, creo que cuando entramos en la mente de otra persona como psicólogos y como artistas e indagamos en nuestra mente, porque esto es un camino de ida y vuelta, siempre es algo siempre estamos tocando algo que no se puede ver, ¿no? Algo que no tiene que ver con lo humano constante y sonante que vemos, sino que hay algo más allá. Qué lindo es, qué poderoso. Eh, entonces, para ti fue un poco concomitante, un poco el proceso de arte, espiritualidad. Se fue dando de alguna forma al mismo tiempo, por así decirlo. Sí, sí, mi mamá era una persona muy, muy ligada a la parte de la lectura y de indagar, de conocer, ¿no? Y eso me heredó a mí. Y yo siempre me daba libros para que yo lea o yo investigaba más allá. Y la verdad es que mi mayor fan creo que siempre fue mi mamá. Bueno, ahora mi familia también, pero desde chiquita fue mi mamá. Y, y te soy sincera, no es que yo me dediqué al arte porque quería dedicarme al arte. Ojo. Em, yo estaba casada, yo me casé a los 21 años, muy joven. Estuve casada casi 20 años y con la pareja de toda la vida, ¿no? Y esta persona tenía la hermana que se dedicaba al arte. Nosotros nos conocíamos desde muy pequeños. Entonces yo veía a la hermana, a mi ex cuñada, y yo decía, wow, qué lindo dedicarse a eso, y ella la admiraba, yo la admiraba mucho, y decía, qué hermoso, y entonces en mi cabeza era, yo quiero hacer lo mismo, pero porque había de por medio una admiración, ¿no? En ese sentido de querer ser como alguien a quien tú admiras. Pero luego me di cuenta de que en la vida no hay coincidencias, de que tú realmente te topas en el camino con personas que de alguna manera, no necesariamente que ellos te digan, pero de alguna manera te van a aportar en tu vida para que tú vayas direccionándote hacia un camino. Y tal es así que la pérdida de personas también me hicieron acentuarme en la parte artística y en la parte psicológica, y lo que alguna vez vi como pérdidas que creí que no iba a superar, en realidad era lo que tenía que pasar para que yo estuviera donde estoy. Mm. Entonces, creo que a veces nos cuestionamos mucho por qué hicimos tal cosa, por qué anduvimos con tal persona cuando a lo mejor no funcionó, o por qué le hicimos caso a X o le dimos cabida a X y Z. Pero en realidad es que todo tiene una razón de ser, absolutamente todo. Todo encaja en la vida de tal forma que tiene un fin,
que siempre es para mejor, para todos los involucrados. Entonces, en realidad, mi camino fue como que emular algo que yo admiraba, pero terminó siendo mi propio camino. Y si no hubiera encontrado a estas personas en mi camino, probablemente no estaría en donde estoy ahora, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Qué interesante eso que dices, ¿no? Como esa, a veces uno cree que, a mí me pasa a veces que pienso, ay, ¿por qué me demoré tanto en este proceso? ¿Por qué no avancé? ¿Por qué no? Y luego simplemente son los tiempos del universo, de la vida, son los momentos justos, las personas justas. Y eso uno luego tal vez lo va entendiendo después, ¿no? Pero en el momento a veces no tiene esa dimensión tan clara, ¿no? Del porqué de las cosas. Así es, sí. ¿Y, y cómo sientes tú que tu obra dialoga con, actualmente, digamos así, con la espiritualidad? ¿Cómo tú tendrías esa, cómo lo relacionas así directamente, de alguna forma? Bueno, siempre mi obra estuvo encaminada con aquello que me movía, ¿no? Siempre, de alguna manera. Yo no soy de pintar sin desmerecer lo que implica pintar paisajes, pintar, ¿no? Tal vez un retrato, sin desmerecer esto, para mí siempre fue qué quiero plantearme, qué quiero, es como una sensación de qué está saliendo dentro de mí, ¿no? Por Ujú, ejemplo, por decirte algo, veo una mujer que sufre porque fue abusada físicamente, pues entonces yo necesito pintar al respecto y pintar a mi manera. Necesito decir, expresar, eh, no sé, reclamar de alguna forma. Y si no lo hago, es como que tengo algo dentro de mí que necesita salir. Y esto también me pasa con lo abstracto. Yo tengo algunas series que son abstractas o semi-abstractas, en las cuales me dejo llevar por lo que voy sintiendo. Y cuando termino el cuadro, de repente veo que he canalizado cosas que nunca fueron mi intención canalizar y que tienen mensajes. Tiene un mensaje para mí y tiene un mensaje para la persona que ve que a lo mejor no es el mismo, que a lo mejor es otra cosa totalmente diferente, pero que ahí me doy cuenta yo y me di cuenta siempre de que somos un canal, ¿no? ujú, Somos un canal de energía y de cosas que necesitan ser vistas, sanadas, expresadas. Y esto de hecho es algo que se profundizó cuando yo daba clases de arte. Yo daba clases de arte individual y todos mis alumnos me decían de alguna manera, ay, yo no pensé que podía hacer esto, yo no pensé que podía sentir aquello, y incluso me acuerdo una de mis alumnas, que ahora es una gran amiga mía, me decía que ella no confiaba en ella, que había tenido muchos profesores y que ella sentía que no estaba al nivel como para pintar. Y cuando empezamos a trabajar en su pintura, ella empezó a sanar cosas de su pasado que ni siquiera sabía que estaban ahí. Y de hecho, este contacto tan expreso, digamos, con ella fue lo que me llevó a ir profundizando más otras situaciones en la parte psicológica. Pero por donde le veas, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que el simple hecho de dar clases te puede llevar a autodescubrirte y te puede llevar a encontrar imágenes del inconsciente que te dicen algo sobre tu pasado o sobre tus heridas, ¿no? Entonces creo que el arte canaliza y canaliza para sanar. Y si en el mundo dejamos de producir arte en todas sus dimensiones, creo que seríamos una humanidad sin alma. ujú, ujú. Entonces, ¿realmente observas a la labor del artista como un canal en tu práctica? ¿Eso se ha dado de esta forma? Y, y en cuanto a esa relación con el otro, ahí te surgió esa sensación de ser terapeuta también, de acompañar desde ese lugar. Fue en Sí, esa experiencia, ¿no? Siendo profesor. sí. Sí, sí, exacto. Fue en esa experiencia. Aunque de por medio hubo una pérdida muy fuerte, dos pérdidas fuertes. Y fue que yo estaba en una etapa, imagínate, casada desde los 21, novia desde los 14, ¿no? O sea, yo siempre era
Yo siempre seguí ese camino correcto que tienes que seguir en las sociedades latinoamericanas, ¿no? La Ujú, mayor, la ujú, educada, muy bien, todo maravilloso, casada, pero siempre dentro de mí hubo algún tipo de rebeldía. Por ejemplo, de mi generación, yo fui la que dijo, yo no quiero hijos, ¿no? Y me criticaron un montón, no mi familia, sino gente afuera, pero yo lo tenía muy claro toda la vida. Y en este proceso fallece mi mamá en el 2016. ujú, Fallece mi mami de repente porque ella estaba muy bien, tuvo un ataque cardiorrespiratorio y el dolor que eso me generó, esa sensación de, porque era la primera, o sea, he perdido abuelos, he perdido familia, pero la mamá es otra cosa. A los ujú, padres sabes que los vas a perder, pero es una cosa, es el ser que te anidó, que te creó durante 9 meses, o sea, es algo que no te lo puedo explicar en palabras el dolor que fue para mí y tan de repente. Y luego de eso, todo lo que sucedió en mi matrimonio, que no estaba nada bien, me llevó a querer divorciarme al año. Entonces, yo no tenía ni idea de la vida en realidad. Entonces, fueron dos duelos que me plantearon te puedo decir que me plantearon contra la muerte de quien era yo, quién fui ujú, hasta ese ujú, momento. Y ujú, en ese momento de muerte simbólica, digámoslo así, y de querer pintar y de querer expresar y canalizar todo lo que sentía, pensé, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿De qué voy a vivir? Porque la pintura no es que me daba como para, ¿no? Entonces fue como muy, según yo, muy frío mi decisión de, mira, me gusta la psicología, veamos. Y me metí a estudiar. ujú. 6 años, 7 años después, te puedo decir que, nanay, o sea, eso estaba en mi camino y no me veo haciendo otra cosa. Y agradezco al universo lo que he tenido que vivir porque eso estaba en mi camino. Entonces, lo que tú crees que es como muy sin razón o como una decisión muy cogida de por ahí, resulta que es parte del destino y yo sí creo que es parte de lo que venimos a hacer al mundo. O sea, no hay otra cosa. Y eso fluye. Cuando estás en lo que vienes a hacer al mundo, eso fluye y no pesa y se dan las oportunidades. Porque sí, yo siempre pensé con el arte que algo me faltaba, ¿no? Algo, era como que sí, pero no me veo haciendo esto al 100%, ¿no? Porque sentía que necesitaba complementarlo con algo más. Y fue así que ahora te puedo decir que es el complemento perfecto. Tú antes dijiste que tú trabajabas con terapias de tercera generación. ¿Era tercera Sí, generación? ¿Cuáles son sí. esas terapias? Verás, estas terapias son varias, es un conjunto de terapias, ¿no? Muchas de ellas tienen como decir, su origen o su base en la teoría Ujú. del apego, que ahora anda tan de moda, ¿no? Apego Mm. evitativo, apego ansioso, desorganizado y tal. Pero lo que vemos en redes es como quien dice un extracto muy marquetero de lo que realmente viene atrás. Y Ujú, muchos estudios posteriores, porque esto sale como a partir de los 80 por ahí, muchos estudios alrededor de cómo nos criamos, cómo venimos al mundo, primero a nivel cerebral, con qué nacemos, qué es parte del cerebro desarrollado y tal, y cómo afectan nuestros cuidadores en nuestra crianza y en nuestro desarrollo, o sea, el ambiente, cómo nos va a afectar en cómo nos vamos a relacionar con los demás. A partir de todos estos análisis se generan un montón de herramientas para poder manejar a nivel terapéutico. Entonces ujú, tenemos el EMDR. El EMDR es una terapia que se trabajó con los veteranos de Vietnam, que tiene que ver con el movimiento ocular. Tenemos para sanar traumas, ¿no? Tenemos dialéctica conductual, tenemos mindfulness. Ahora hay muchos estudios en cuanto a lo que es mindfulness, la, las herramientas de mindfulness, cómo cambian la estructura cerebral para mejor. Ya no es solamente que meditar te da paz, sino que en realidad cambian las conexiones neuronales, ¿no? Reseteas un montón de cosas. Eh, También tenemos otras como mentalización, tenemos otras como, por ejemplo, em, terapia de aceptación y compromiso,
que es algo mucho más completo que un simple coach, ¿no? O sea, que un coaching. Es un proceso en el cual a veces la gente lo malentiende como un coaching, pero no tiene nada que ver en ese sentido, sino que es un proceso en el cual tú aceptas la Ujú, incomodidad, aceptas los desafíos de la vida, pero porque hay un compromiso mayor. ujú, ¿Ya? Entonces, también tiene que ver con cosas más profundas como desvincularte de las emociones, de entender que tu pena no eres tú y cosas de este estilo. Entonces, son varias herramientas que trabajan. ujú, Pero aquí, una de las cosas que yo he visto a lo largo de mi trabajo artístico, perdón, mi trabajo en psicología como terapeuta, es que, y lo dicen los estudios, las herramientas ayudan de un 10 a un 15%, sea lo que sea que hagas. Así te sientes solo a hacer psicoanálisis, que no es terapia de tercera generación, pero es una terapia válida, pues ayudan un 15, de 10 al 15%. De un 30 a un 40%, según el estudio que mires, es la relación terapéutica y hay otro porcentaje que depende del paciente. Entonces aquí viene lo importante, la relación terapéutica, ¿no? Y yo he podido ver, y cada vez estoy más segura de eso, es que hay una energía que se transmite con tu paciente, con la persona que tienes de enfrente a la que quieres contener, si es dada con respeto, con real contención, más allá de la técnica que apliques, puedes lograr que ese vínculo genere una especie de sanación. Pero si tú te apartas de eso y actúas desde una manera muy como técnica, clásica, científica, y solamente te dedicas a aplicar como dos son cuatro, y no se da esa relación terapéutica real, no vas a tener los mismos resultados, ¿no? ujú. Entonces, las herramientas ayudan, son importantes porque cada persona es un mundo y tienes que tener varias herramientas, pero yo sí siento de que es algo que va mucho más allá. Si no entiendes bien a la persona, no vas a aplicar adecuadamente las herramientas que la persona podría necesitar. Wow, qué interesante eso. Sí, es Em, hermoso. es lo vincular, ¿no? Que tiene que ver mucho también con lo sensible, ¿no? Que es ese abrirse al campo del otro, sentirle al otro. Y en ese sentido, creo que hay como hacer un puente con las artes, ¿no? Porque en las artes justamente trabajamos con esa esfera de lo sensible, del sentirme yo para sentirle al otro. Es muy común en las artes, en todas, yo diría, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y qué intención? ¿Cómo podrías, si nos hablas un poco sobre, bueno, nos has comentado un poco que la inspiración tuya también viene mucho de tus vivencias, como Ujú. de los procesos por los que estás pasando? ¿Tienes alguna otra, como que, qué más nos podrías contar sobre de dónde vendrían? Inspiración a veces me parece que es una palabra que puede reducir un poco todo lo que es la Sí. experiencia del proceso creativo. Pues yo creo que el proceso creativo es mucho más amplio que solo estar inspirado y ya, pero digamos, ¿cómo podrías definir cómo transitas tú con los procesos creativos? Bueno, yo creo que, como tú bien dices, inspiración es muy limitado, ¿no? Hay un artista en este momento, me parece que era Dalí, no sé si estoy bien, pero que decía que no era Dalí, era Picasso, creo, que la inspiración te coja trabajando, ¿no? Y eso fue siempre un mantra para mí, porque en realidad hay veces que tú te sientas, yo no he dejado de pintar o de dibujar en un papel, o sea, eso es parte de mi esencia. Y hay veces que tú te sientas frente a una hoja o a un lienzo en blanco y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, y le pintas, le repintas, yo he vuelto a reciclar cualquier cantidad de obras, pero es que en realidad cuando sueltas, que es lo que me pasó a mí, cuando simplemente suelto y empiezo a ver qué sale, es cuando se crea arte. Y arte para mí es expresión que tenga vida, ¿no? Porque tú puedes encontrar una persona que maneje las técnicas de dibujo, pintura, profundidad, dimensiones, teoría del color,
de manera perfecta, las hay, pero si no tiene alma, no es arte. Y en cambio puedes encontrar una persona que simplemente está tratando de sacar el dolor o la alegría o lo que sea que lleve dentro y te enfrentas ante una obra que dice muchísimo, que tiene movimiento, porque además, por ejemplo, teoría del color es algo que cuando yo pinto no lo hago conscientemente, a no ser que lo vaya a usar conscientemente con un fin, ¿no? O sea, tú puedes usar los colores con fines para generar efectos y emociones. Pero, por ejemplo, en un abstracto, yo no mido qué pintura pongo, qué color pongo al lado de qué otro. Me dejo llevar. Y en ese dejarme llevar y no atarme y no controlar, que creo que es un ejercicio súper lindo en creatividad, cuando sueltas y ves que no hay control, creas. Y si lo pasamos a la vida, es exactamente igual. Cuando sueltas y no controlas, creas. Controlar es querer un resultado determinado, ahí no hay creación. Soltar y dejar que el universo te responda como tenga que responderte, ahí es cuando hay creación. Y en cada uno de esos actos hay arte también. Ujú. Así es, el soltar. Yo tengo pocas experiencias con pintura, es de hecho el arte que menos tuve contacto, pero conecto mucho con eso que dices del soltar también, inclusive desde la perspectiva de la improvisación, ¿no? En la danza, ahí es el lugar donde uno parece que apaga el chip de la cabeza que te conduce y de repente solo dejas que, en el caso de la danza, que es que el cuerpo hable, que el cuerpo se manifieste y creo que es ese lugar, ¿no? Me conecto un poco con ese lugar cuando hablas de la pintura desde el lugar de dejar de controlar. Y Qué acabas de bonito decir eso. algo muy importante en la parte de la danza. Mira que en psicología se ha determinado que el trauma se anida en el cuerpo también. Como tenemos neuronas Ujú. por todo lado, ya no sabemos que no está solo en el cerebro. Entonces, el trauma se anida en el cuerpo. Y de hecho, para identificar un trauma, normalmente lo que uno hace es dónde lo sientes en el cuerpo en una sesión terapéutica, ¿no? Y tienes que movilizar eso con Ujú. herramientas, con técnicas, tienes que ir movilizando. Entonces, la danza es en arte terapia, por ejemplo, una herramienta maravillosa para movilizar ese trauma que puede estar enquistado en alguna parte del cuerpo y para generar nuevas conexiones neuronales. Pero claro, como tú dices, es soltar. Y como artista, tú te rindes ante el proceso que estás creando en tu danza y inconscientemente estás sanando también cosas a través de eso. Oh, sí, cómo es potente, definitivamente. Sí. Estoy completamente de acuerdo con eso y sí, yo tuve una experiencia yo estudié un poco de psico, bueno, es de la línea bioenergética, no sé si has escuchado, de los Reichianos, de No Reich. había oído. Ellos le llaman que es la psicoterapia corporal, pero yo hice como un Ok. curso de especialización, digamos, más por la curiosidad que tenía justamente de ese lugar subjetivo del cuerpo, que yo soy bailarina, no era, digamos, mi formación la psicología, y había muchos psicólogos que hacían esa especialidad para sumar una técnica más de su trabajo. Y Ujú. realmente ahí entendí la potencia del bailar en ese lugar, del bailar eh, visceral, ¿no? Ese lugar de que el cuerpo va, no, todo bien con las coreografías, que también es maravilloso, pero es distinto cuando vas a ese otro lugar del dejar que el cuerpo vaya sintiendo, vaya soltando, vaya moviéndose sin una lógica, porque ahí realmente alcanzamos estados muy fuertes inclusive estados de conciencia, yo creo, y también de sanación, ¿no? Es una potencia tremenda. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y mira que además es que tiene una conexión con el inconsciente brutal, ¿no? Porque el inconsciente no tiene el mismo lenguaje que el consciente. El consciente tú pones palabras.
El momento en que tú describes una casa blanca, alta, 2 pisos, lo que sea, estás poniendo palabras. Pero eso no es el lenguaje del inconsciente. El inconsciente, su lenguaje son imágenes, sensaciones, ¿no? Y Ujú. entonces tú empiezas a movilizar todo eso con tu cuerpo, con la sensación que te produce el movimiento, el sonido, cómo vibra tu cuerpo, cómo hace un giro, cómo cae, cómo estás movilizando el inconsciente en su propio lenguaje. Entonces, el arte en realidad es una conexión directa, mágica y sanadora con el inconsciente. Wow. Con la intuición y con el espíritu también, ¿no? Si vamos así a Sí, esas otras dimensiones del ser, ¿no? Eh, sí. y en cuanto a alguna intención o propósito que tú sientas que colocas en tu obra. Ah, bueno, una de las cosas que para mí son súper, súper importantes es la reflexión, ¿no? Es invitar a la reflexión siempre, Ujú, porque si bien muchas de las cosas que pongo en mi obra son procesos internos, pero a la final lo que tú vives también es un espejo para otro. Y si multiplicamos a los otros seres humanos que puedan llegar a ver mi obra, siempre busco que alguien se cuestione algo, ¿no? Ya sea que le incomoda o que le agrada, ya sea que le ujú, parezca horroroso o que simplemente le dé paz. Pero es de eso, es movilizar. Esa es la función que debe tener para mí un trabajo artístico, movilizar energías. ujú, Yo no sé si, no recuerdo, había una serie de una chica que era un ángel enviado del cielo, que se iba encontrando con gente. Y había un capítulo en donde a ella le trataban mal, una persona X le empujaba y ella iba cargando esta energía, ¿no? Y veías como la persona que le empujó iba donde otra y tenía un problema con la otra, o sea, se hacía una cadena de energía, de mala energía, que partía desde la primera persona que fue empujada. Y ujú, entonces ahí, y es muy real, o sea, en realidad, si tú te pones a ver, así funcionamos en el mundo. Entonces, el fin debe ser que movilicemos, que a través de nuestro trabajo, creo que siempre es movilizar energías, movilizar conciencias, aportar de alguna manera. O sea, un economista está aportando en su trabajo en la empresa para mejorar las finanzas y mejorar la liquidación que se da a las personas, el trabajo, lo que se le paga, etcétera. Un pintor de una casa está haciendo que la casa se vea bonita y que la gente se sienta bien cuando vive en esa casa. Todos ujú, tenemos nuestro sitio energéticamente en este mundo, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que deberíamos todos ver conscientemente el trabajo que hacemos como un aporte espiritual en un mundo cada vez más caótico, cada vez más polarizado y cada vez más condensado en cosas que se van alejando de esa otra realidad que necesita ser vista, que es la parte espiritual y cómo estamos conectados e interconectados todos. ujú, ujú. Pues lo ves más desde una perspectiva también del impacto energético y de la conexión también. De nuevo viene lo Exacto, vincular también, ¿no? exacto, sí, sí, totalmente. Y, y tú sientes que tal vez en algún momento has tenido como quiebres o momentos de desafío en el que tal vez no supiste más cómo seguir, sea con la pintura o te desconectaste un poco de la espiritualidad. Y si eso sucedió, ¿cómo fue el reconectarte con eso? Sí, creo que no recuerdo si fue Francisco de Asís, pero hay un santo que decía la noche oscura del alma y que un psicólogo que se llama Enrique Corbera la nombra mucho en sus cursos. Y creo que sí, yo pasé por una noche oscura del alma y que fue justo estos dos duelos, ¿no? La muerte de mi mamá, mi divorcio, como no tengo hijos, yo vivía en una casa aquí en Quito por Puembo, o sea, súper alejada Ujú, y,
Y yo siempre fui como muy independiente de mi familia, es decir, yo no contaba lo que me pasaba, ahora soy mucho más unida a ellos, pero en ese momento era como yo lo manejo. Y en ese Ujú. momento era como me siento a pintar. Y en esa casa en la que vivía llena de recuerdos era sentarme con mi soledad. Y si ahora pienso en eso, sentir ese vacío de todo lo que creí, soñé, pensé, era abismal. Entonces lo que hacía era salir de ahí, irme con mis amigas, irme a un bar o simplemente ponerme a hacer otra cosa, ¿no? Pero no estar ahí. Y eso te va llevando en una evasión de tus propias emociones y en una desconexión total espiritual hasta que llega la pandemia. Y cuando a mí la pandemia me salvó, en realidad me Wow. salvó porque me obligó a estar ahí metida 3 meses sin ver a mi familia, sin ver a la pareja que tenía en ese momento más que por teléfono. Y fueron 3 meses en que no podías tú hacer nada. O sea, simplemente a veces ni salir a la esquina, ¿no? Y fue reencontrarme y saber que no hay un lugar a donde correr. Ahí tenía que estar y tenía que manejarlo y no sabíamos cuánto tiempo eso iba a durar. Así que esa reconexión me permitió volverme a encontrar con mi trabajo artístico, pero ya no desde la ansiedad de sentirme ocupada, sino desde el veamos qué quiero hacer. Ya no pensando en voy a hacer una serie de 10 obras para vender, sino pensando de me voy a caminar abajo de mi casa, había una parte como un jardín y voy a pintar las flores. Y fíjate que en esa época se muere uno de mis perritos, que ya tenía 18 años, que yo adoraba. Y a pesar de eso, que fue súper doloroso, pude también encontrarle una salida a ese dolor a través de dibujar, pintar. Daba clases gratuitas de arte por Facebook en vivo. Y eso me logró hacer que yo me reconecte de nuevo con la parte artística, pero a otro nivel. O sea, perdí esta ansiedad de quiero vender, quiero ser alguien, dejar en galerías, hacer exposiciones. Ya no era por ahí, ya era qué quiero yo hacer sentidamente y qué sale de mí sin esperar controlar absolutamente nada. Fue más pasivo, fue más constante y fue más sentido, digámoslo así. Entonces, en realidad creo que una noche oscura del alma te permite mirar desde otra perspectiva el mundo. Y siempre es Ujú. necesaria, ¿no? Siempre creo que es necesario atravesar por esos momentos. Y sí, total. También hay, eso viene a veces en algunas entrevistas que he hecho como sentir los ciclos de la vida, ¿no? También a veces parece que estamos avanzando, a veces parece que estamos retrocediendo, pero es lo cíclico mismo, ¿no? Sí. Em, y cuéntanos un poco más sobre este tema del el inconsciente y la imagen. Por ejemplo, ¿tú sientes que hay símbolos tal vez que se repiten en tu obra o formas o algún color? ¿Sientes que hay algo que está como constantemente manifestándose para ti? Sí, yo no me había dado cuenta, pero mi obra figurativa, por ejemplo, las personas que la ven me dicen que son los ojos, que es la mirada, que algo tiene la mirada. Y en realidad, eh, creo que la mirada es el espejo del alma, ¿no? Y yo sin proponérmelo, muchas veces genero en mis obras algo en la mirada, una forma de que te refleja, o sea, que el espectador mira esa mirada pintada ahí y le dice algo, le llama a reflexionar y te quedas un rato con esa mirada. Incluso hay un cuadro que lo tiene mi papá de un arlequín que tiene un piercing aquí, en Ujú. esta parte de aquí, y todo él es rojo, todo su ropaje es rojo, no sé, está hasta acá, pero tiene una mirada bien penetrante. Y si tú te le quedas viendo, yo me acuerdo que ese cuadro antes de dárselo a mi papá lo tenía en mi casa y bajaba yo a la cocina en la noche y parecía que te seguía con la mirada, o sea, sí era un poco como fantasmal.
pero luego le metías la luz y ya le dabas otro aire, o sea, ya tenía como una vida propia. Entonces te podría decir que se repite mucho la mirada, pero mientras tú me hacías esta pregunta, con el inconsciente, he hecho talleres de arte terapia con grupos de personas y funcionan básicamente con que tú dibujes lo que tú quieres después de una meditación o escribas o lo que sea. Y luego lo compartes, ¿no? Y luego se le da una como retroalimentación a nivel psicológico, leyendo lo que hizo, lo que pintó, lo que dibujó. Y en efecto, si bien no está aprobado como tal que un rostro así o que un cuadrado o que una línea así signifique algo, tú tienes que leer todo el contexto de la obra que hizo la persona, ¿no? Todos los colores que puso, cómo situó tal cosa, todo. Y entonces vas leyendo realmente lo que está diciendo el inconsciente, es como una carta, las imágenes. No es lo mismo una persona que pinta un mar con colores oscuros que una persona que pinta un mar con colores claros y en pasividad y la otra con remolinos, por ejemplo. No, no es lo Ujú. mismo una persona que pinta los cabellos como con puntas de su pareja que una persona que pinta los cabellos como súper ordenados, organizados. O sea, el inconsciente habla a través de las imágenes. Y las imágenes vienen a ser como caballos desbocados del inconsciente. Entonces es súper interesante y creo que por ahí yo no sé si tal vez tú has tenido la oportunidad de conversar con gente que lee las cartas. Yo también las leo. Leo las cartas Ujú. así cuando alguna vez me han pedido, antes las leía mucho más, pero es una conexión con el inconsciente del otro también, ¿no? Ujú. Y con una dimensión en la cual hay un mensaje que el otro necesita saber por alguna razón. Entonces ahí es donde viene esto que el inconsciente, la energía, el entorno, todo está conectado. Y nosotros entramos a ese campo cuando estamos con el otro, entramos a ese campo donde podemos coger esa energía y transformarla, ya sea en creatividad, en mensajes, en trabajo psicológico, artístico, en lo que sea que queramos. Por eso creo que esa dimensión debe ser tratada con respeto, con cuidado, ¿no? Porque si no te aproximas al otro desde el respeto y desde el cuidado, se te va a devolver de la misma manera y no por karma, sino porque son las leyes del mundo en el que vivimos. Y, y sientes que hablando de este espacio, de esta esfera de lo subjetivo, del inconsciente, la energía, el espíritu, ¿has tenido experiencias de como de sincronicidades muy claras o de sueños que de alguna forma te han los manifestado en arte o algo así? Sí, desde chiquita, y eso es otra cosa que siempre en mi familia me dicen que soy como un poco extraña, porque primero leía cartas, a todo el mundo, eso lo heredé de mi papá, y a todo el mundo como juego leía cartas, entonces les decía cosas y se cumplía, y yo no me acordaba qué les decía, yo simplemente lanzaba lo que salía ese rato y se cumplía. Y me pasó una cosa que yo estaba estudiando otra cosa en la universidad, yo estudié turismo ecológico. Y cuando me di por leer cartas a todo el mundo, empecé a tener sueños raros. Y me acuerdo un sueño específico que me decía que había una pared de ladrillos y yo estaba enfrente de esta pared. Y yo trataba de saltar para ver por encima qué había y los ladrillos caían en este querer saltar. Y mientras iban cayendo, yo del otro lado veía un bastidor con un cuadro. ¿Ya? En ese momento yo no es que me iba a dedicar al arte, yo estaba estudiando otra cosa y tal. Y veo el bastidor con un cuadro y una voz que me dice, debes de confiar en tu camino, porque este es tu camino. Mm. Y yo me desperté y dije así como, qué raro. Y pasó. Y como unos cuantos años después que empecé a estudiar ya en serio el arte y a pintar profesionalmente y todo, ese sueño era recurrente, recurrente. E incluso tengo por ahí el dibujo del sueño
que no lo, o sea, fue como un boceto que lo hice, ¿no? Pero cada vez que quiero tirar la toalla por A o B razones, vuelvo allá y vuelvo a ver ese dibujo. Porque el mundo es así, el mundo, esas sincronicidades te van dando mensajes, pero tienes que saber escuchar. Jesús decía eso, Ujú. que sepa escuchar, ¿no? Porque te puede el universo dar un montón de mensajes, pero si tú no tienes oídos para escuchar, es lo mismo que nada, el mensaje pasará y llegará a anidar en otra persona. Estar abierto a las señales, a las informaciones que nos trae el inconsciente, ¿no? Qué interesante es. Sí. Eh, ¿Y qué nos podrías decir sobre qué sientes como estos procesos que vivimos en el mundo de que son tan vertiginosos, que son los cambios, ¿no? ¿Cómo, cómo te va relacionando un poco con el arte y la tecnología? Mira que el arte es un reflejo de la época y Ujú, eso lo vemos históricamente, ¿no? Y por un lado, cuando sale este arte conceptual, que hay cosas muy buenas en arte conceptual que te hacen pensar, pero hay otras que tú dices, por Dios, eso no es arte, eso es lavado de dólares y etcétera. Porque si hay algunas ujú, cosas que están hasta en argolla, en ferias donde se dan premiaciones que no tienen razón de ser, artistas que compran sus propias obras de arte conceptual para subirles el precio, ¿no? Y ponerles en un estatus mucho más grande. Pero eso es un reflejo de la sociedad. Y ahora vamos ujú. a ver qué va a pasar con la inteligencia artificial, que está generando arte, pero en perfección a montones, ¿no? Desde gente que canta, desde composición de canciones. Me decía mi sobrina que ahora hay una artista de estas de K-pop que es hecha con inteligencia artificial y que tiene hasta su Instagram y entonces estamos viviendo un arte que aún no creo que llegue a ser generalizado, pero está perdiendo el alma. Y eso es reflejo de la sociedad que está más metida en las redes, en la dopamina que te da eso, en la tendencia que está en el momento, en cómo hacer dinero a través de las redes, etcétera, 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 pero que no, o sea, es hacer dinero rápido y fácil y novedoso. Y además una tendencia que tienes que estar a la vanguardia porque si tú haces dinero con un tipo de arte, ¿no? Específico, no vas a tener más de un mes o 2 meses que te toca crear otra cosa. Entonces, para ese nivel de rapidez del mundo de ahora, es la inteligencia artificial y es un montón de herramientas que pierden el alma de lo que realmente es la parte artística. ¿Y qué es lo que yo te decía al inicio? Vamos a terminar siendo humanos sin alma si dejamos realmente el arte de lado. Y creo que lo único que se puede hacer ahí es mantener viva la llama de lo que es el arte manual, o sea, la danza real, la escritura real, la pintura real hecha por manos de seres humanos y darle es un plus, un valor. Y yo creo que va a haber un pico en el cual ya la gente va a haber tanto de inteligencia artificial y tanto tan fácilmente hecho que la gente va a tener que volver a las raíces de nuevo Ujú. y va a tener que volver a valorar aquello que ya no va a ser tan común, lo hecho a mano, lo hecho pensando, ¿no? Con alma. Sí, igual un poco, bueno, yo en mi trabajo yo uso la inteligencia artificial. eh, Intento siempre hacer un puente entre el cuerpo, mi vivencia corpórea y Ujú, la IA, ¿no? Eh, pero creo que conecto mucho con eso que dices que es necesario mantener el arte, así como guerrearla para que siga existiendo en su forma pura, o no sé si pura, pero en su forma corpórea, en su forma humana, álmica, como lo ujú, dijiste. Y también creo que un poco el mundo que vivimos ahora tiende a llevarnos a la saturación, ¿no? Justamente por cantidad, velocidad.
Entonces, como dices tú, llega un punto en el que ya no se va, ya ahorita está como el boom, la gente está como, ah, ya, ya. De hecho, estamos en esa problemática en que mucha gente no diferencia qué es real y qué no. Yo creo que un Así poco es. por el hecho de que yo genero imágenes de ni hay videos, a veces tengo un poco más afinado mi mirada y yo identifico rápidamente cuando es IA, pero veo que mucha gente no lo identifica y dice, no, eso, ay, qué lindo ese gatito haciendo eso, qué lindo, y claramente uno ve que no es real. Eso Ujú. va a llegar, claro, a un punto de saturación, porque creo que ese ritmo vertiginoso que también nos lleva este tiempo actual, va a llegar un momento en el que va a saturar y ya no se va a poder más, digamos así. Va a haber mucha Ujú. gente que vuelva a lo que tiene otro tiempo, a lo que tiene otro proceso, otra profundidad. Eh, Total, creo que sí, esa cuestión del alma es lo que es más inherente al ser humano y el arte Ujú. es una manifestación de eso, ¿no? Entonces es importantísimo que no lo perdamos Así en el es. camino. Así es. Y, y dime si tu arte quisiera dejar un mensaje al mundo, ¿qué te gustaría cómo sientes eso, el mensaje tal vez que tu arte quiere transmitir al mundo ahora? Eh, yo creo que si quisiera definir en mi arte con un mensaje que quede para el mundo, es, mira, ahí tiene que ver con lo que te decía de la mirada, ¿no? Mirarnos los unos a los otros, pero no mirarnos como vestimos o si tenemos arrugas o si el pelo está así o si tenemos un auto al último modelo, sino mirarnos el alma. Yo creo que ese sería el mensaje de mi trabajo. No olvides mirar tu alma y mirar el alma de los demás, porque más allá de que venimos en forma corpórea, que tomamos una forma corpórea aquí en este mundo tridimensional, que a veces nos hace olvidarnos de ese contacto espiritual, que somos espíritu, ¿no? Eh, hay que recordar siempre eso, mirarnos el alma, mirarnos el espíritu. Y ese sería el mensaje de mi trabajo artístico, el mirar más allá de lo evidente, pero para poder conectar con lo que realmente importa. Por ejemplo, atrás de una injusticia hay algo que realmente importa, y es que se haga justicia, que no se vuelva a repetir, que miremos al que no tiene, al dolido, al que sufre. Y atrás de la belleza también hay algo, la celebración de la presencia del universo ahí, en esa belleza. Entonces creo que ese sería el mensaje, mirarnos el alma. Y también para compartir un poco a las personas que nos están viendo ahora, eh, ¿qué tipo de servicios estás ofreciendo en este momento? ¿En qué tipo de formato los ofreces? ¿Y cómo las personas te pueden encontrar? Gracias. Sí, bueno, estoy las próximas semanas subiendo ya mi sitio web que se va a llamar procesosdeconciencia.com. Entonces ahí va a haber un compendio de todo lo que yo ofrezco, que son seminarios, talleres, terapia individual uno a uno por Zoom, ¿no? Y aparte de esto, a mi mail, que es todo con minúsculas, michelle.merizalde41@gmail.com. Y lo que yo me enfoco más es, en cuanto a la parte psicológica, la terapia uno a uno por Zoom. Y en cuanto al Ujú. arte, en mi trabajo artístico, igual lo sigo vendiendo. Pueden acudir a mi sitio de Instagram, que es merrizalde, @merrizalde con doble R. Lo vendo trabajo ahí. Tengo lo último que he hecho. Estoy por sacar un juego de cartas que estén relacionadas con el arte terapia y con mi trabajo artístico también. Y básicamente eso, yo creo que si pudiera resumirte es el contacto con el inconsciente y ya sea en una obra de arte o en una terapia uno a uno. Qué lindo.
Me encantó igual la idea del oráculo. Sí, ahí yo te contaré y te haré llegar cuando ya lo tenga. Sí, sí, sí. Y igual, sobre tu trayectoria, me parece que tienes una trayectoria tremenda y Gracias, veo que has tenido exposiciones en varios lugares, en varios países. Em, entonces, felicidades por esa potencia, por ese trabajo muchas tremendo. gracias, Y qué hermoso que lo vivas desde el alma, desde lo sensible y desde el vínculo también con el otro. Eh, eso. Te quiero agradecer qué mucho bonito. Gracias, por, por abrirte, porque este es un proceso también de abrir, de uno abrirse, de que me cuentes cosas profundas, que nos cuentes, ¿no? Cosas profundas tuyas, de tu proceso. Inevitablemente cuando hablamos de estas cosas surgen las vivencias intensas que la vida nos trae, porque son los aprendizajes, es el camino que nos da la vida, ¿no? Entonces, gracias por abrirte, por esa abertura, por compartir, por esa generosidad. Y eso, para cualquier cosa, considera este espacio también cuando en algún momento muchas quieras gracias. difundir alguna cosa específica. ¿Listo? Entonces, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Si tienes Gracias algunas a palabras ti. finales. Sí, gracias a ti, gracias a tu audiencia por escucharnos, por permitirme poder contarles un poco sobre lo que yo hago y mi visión de las cosas. Y eso, bendiciones a todos y que recordemos siempre que más allá de una imagen física somos alma y que nos miremos el alma. Gracias, qué belleza ese final. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos. Síganos en el canal y esperen a las siguientes entrevistas. Chao. Chao.